Bien, jóvenes, vamos a hacer algunas precisiones nada más sobre lo que corresponde a este tema de, este, a ver, perdón, vamos a ubicar esto para que nos deje más comodidad. Ahí mejor vamos a poner. De inmunomoduladores, ¿no? Es un tema obviamente extenso, pero nosotros vamos a enfatizar los mecanismos de acción que se presentan, ¿no? Para cada uno de este tipo de fármacos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que es la farmacodinamia. Los aspectos de farmacocinética ya pueden ser muy extensos y ya nos consumirían mucho tiempo, de manera de que hay algunas diapositivas por ahí que tienen algunos datos de los fármacos más interesantes, a manera de resumen, y eso ya significará como una referencia para poder ampliar alguna idea sobre el tema, ¿no? Entonces, el primer grupo de inmunomoduladores está relacionado con los inhibidores de la expresión génica, ¿no? Obviamente estamos hablando de los glucocorticoides. Entonces ya hemos hablado con detalle del tema de los glucocorticoides. En este caso, hay que recordar la importancia que tienen para lo que es el efecto antiinflamatorio y el efecto inmunosupresor, que es el que nos interesa un poco más, ¿no? Entonces, todos recordamos que el glucocorticoide pues tiene que ingresar a nivel de lo que es el citoplasma, ¿no? Y luego de la liberación de las proteínas de choque térmico, se produce la interacción del glucocorticoide con su receptor de glucocorticoide, ¿no? Luego está el procedimiento de translocación al núcleo y existen dos posibilidades, ¿no? Que es lo que nos está mostrando acá un poco la figura. Van a actuar, como vemos, bajo la forma de homodímeros, ¿no? Dijimos que se van a eh, unir, digamos, con el receptor, con el glucocorticoide y van a actuar en pareja, digamos, ¿no? Entonces son dos parejas de receptor y de glucocorticoide. Pero no siempre es así al 100%. Podemos ver aquí el efecto directo, ¿no? Que se produce cuando tenemos al receptor y el glucocorticoide correspondiente y el elemento de respuesta para producir el efecto transcripcional. Pero puede ser también que se produzca, recordarán ustedes, lo que se llama la activación de correpresores. Acá podemos ver, aunque está pequeñito, el NCOR, ¿se acuerdan? El correpresor nuclear, ¿no? Y en vez de que se activen las histonas acetilasas, acá estamos hablando de histonas desacetilasas. ¿Sí? Entonces, en términos generales, podemos ver lo que es la inducción, lo que es la represión, ¿no? Y la importancia para el caso de la represión de el correpresor que ayuda a bloquear el procedimiento. Otra posibilidad es de que se favorezca un receptor, o sea, ya no actúa solamente como homodímero, sino que interactúa, ¿no? Directamente, hay una interacción directa con los STAT. El STAT, ¿no? Es lo que se llama el activador de la transcripción, ¿no? Señalizador de la transducción. Eso es más o menos la abreviatura de STAT. Como sea, es un factor transcripcional. Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Hay una posibilidad por la cual hay una relación entre el homodímero y el STAT, y la respuesta generalmente depende del STAT. Entonces el homodímero regula un poco la actividad del STAT. Y lo otro es que actúan de manera complementaria, digamos. Hay un sitio del STAT y hay un sitio del GRE, y los dos simultáneamente comienzan a funcionar y regulan el proceso transcripcional, ¿ya? Entonces estamos viendo que la parte inicial es lo que hemos mencionado ya de manera reiterada para lo que corresponde a los glucocorticoides. Pero estamos viendo que la cosa es un poquito más detallada y que pueden haber otras posibilidades, ¿no? El homodímero con el STAT interactuando respecto al STAT, y el STAT es el que determina la cuestión transcripcional, y cada uno, digamos, se une a su elemento de respuesta y al final se produce la transcripción. Por otro lado, tenemos aquí lo que sucede
con el factor nuclear kappa de tipo beta. Entonces podemos ver acá que si bien vimos en algún momento que el homodímero podía bloquear, ¿no? Podía inhibir la transcripción, podía producir una transrepresión, ¿no? Una inhibición de la transcripción, acá estamos viendo que no va a haber transcripción, es posible también que actúe de manera no como homodímero, sino como monómero, ¿no? Entonces también existe esa posibilidad. Y luego es lo que pasa aquí con la proteína activadora de tipo 1, que es otro tipo de citoquina, donde tiene un sitio de acción el elemento glucocorticoide con el homodímero y bloquea, inhibe a la proteína activadora de tipo 1, ¿no? Que se une al receptor y produce la respuesta. Inclusive podemos ver acá el YUN y el FOS dentro de los protooncogenes que están participando en los glucocorticoides. Entonces hemos complementado algunas ideas, como ven, las cosas a veces son un poco más allá de lo que hemos visto en términos generales, ¿ya? Pero es lo que sucede, pues, regulando lo que corresponde a la inflamación y también a la inmunomodulación. A ver, eso sería como inhibidor de la transcripción génica. Normalmente está funcionando entonces lo que es el glucocorticoide. Luego tenemos un grupo de fármacos que se llama citotóxicos, ¿ya? Nos han explicado varios de sus compañeros. Entonces, al final, lo que podemos decir es que el metotrexato, ¿no? Va a unirse a los poliglutamatos. Entonces, al unirse los poliglutamatos con el metotrexato, el mecanismo más conocido, ¿no? Es el que tiene que ver con la dihidrofolato reductasa, ¿no? El enzima, entonces, que al producir la inhibición de esta enzima, de la dihidrofolato reductasa, evita que se forme el ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato, ¿no? Que es el que va a transferir parte de los compuestos de tipo metilo o metilén, que al final va a servir, pues, a transferir los metilenos o metilén, entonces se va a poder formar, por ejemplo, la timidina, fosfato, y luego lo que es el ADN. Y tenemos el FAICAR, que en realidad es un receptor, ¿no? También de tipo de transferencia, en este caso de formación de la inosina monofosfato, y a partir de inosina monofosfato se forma adenosina monofosfato, y de acá ya se puede obtener lo que es la adenosina. Entonces, al final tenemos una inhibición tanto de la síntesis de purinas como de la síntesis de pirimidinas, y con esto obviamente no tenemos la posibilidad de formar ADN, ¿no? Y a partir de esto tenemos la falta de replicación celular, y las células sean de tipo linfocitos, fundamentalmente de tipo B, entonces van a producir lo que se llama una apoptosis, ¿no? Y una deficiencia entonces en la respuesta, que puede ser inflamatoria o que puede ser de la respuesta sensible, digamos, a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como artritis reumatoide, como se puede incorporar aquí lo que es un poco el lupus, ¿no? Entonces es parte de la respuesta citotóxica, ¿no? Similar lo que sucede acá con las purinas, timinas, purinas y la síntesis de ADN. Ahora, ciertamente se ha planteado la posibilidad de que se bloquee la síntesis de AMP, ¿no? De AMP cíclico. Entonces, al no transformar el AMP cíclico en inosina monofosfato, a partir del cual se podría utilizar la síntesis de novo, ¿no? De lo que son, en este caso, la adenosina y la inosina monofosfato. La adenosina monofosfato, entonces, puede ser liberada de la célula de origen y formar la adenosina, ¿no? Perder el fosfato y quedar la adenosina. Y la adenosina es un modulador, en este caso, que va a interferir con lo que es primero la activación de la proteína quinasa A, y luego la activación de la proteína quinasa A, entonces no se van a poder activar ni el NFKB, el factor nuclear kappa de tipo beta, ni se va a dar la translocación del TNF-alfa o la interleucina 2, ¿no? Que regulan
la actividad, sobre todo la interleucina 2, de los linfocitos TCD4, ¿no? O TCD8, de modo que la actividad linfocitaria de tipo T se ve bloqueada. Entonces, ambos mecanismos, digamos, que son parte de los fármacos citotóxicos, sea como antimetabolitos, ¿no? Por el medio de la liberación de adenosina o la interferencia con lo que es fundamentalmente la dihidrofolato reductasa, pero también el famoso FAICAR, reducen la síntesis tanto de purinas como pirimidinas y se produce la citotoxicidad. Otra forma de antimetabolito es la que se lleva a cabo con la azatioprina, ¿no? La azatioprina es un profármaco que sufre la acción de lo que es la tiopurina metiltransferasa, ¿no? Y de esa manera se forma la 6-mercaptopurina. Entonces, este ya es el fármaco activo, ¿no? Que va a utilizar a la xantinoxidasa para formar el ácido 6-tioúrico, que va a interactuar con la hipoxantina, ¿no? Hipoxantina fosforibosil transferasa, así son los nombres, está por acá creo, fosforibosil transferasa, y lo que es tiopurina metiltransferasa. El hecho es que no se forma entonces el ácido tioinosínico ni el 5-monofosfato, y estos metabolitos, ¿no? Van a bloquear entonces la síntesis de tioguanina, van a inhibirse la síntesis de purina, y a partir de esto entonces se produce el efecto citotóxico, ¿no? Entonces lo que sucede a partir de la azatioprina, la 6-mercaptopurina y el ácido tioinosínico o el 5-monofosfato de ácido tioinosínico, que va a interferir, ¿no? Tanto la incorporación de la tioguanina a las formas de ADN como a la 6-mercaptopurina, que interfiere con la síntesis de purina. De manera complementaria, podemos ver que en lo que es lo que se llama esto es el intestino, ¿no? Es una forma de intestino como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, es la forma de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, uno de los fármacos que se utiliza para bloquear lo que son las células de respuesta, ¿no? Linfocitaria, son justamente la formación de la 6-mercaptopurina. Y ahí están los metabolitos, ¿no? Que interfieren con la síntesis de la purina, ¿no? Y que actúan, ¿no? Lo puede ser también la sulfasalacina, eso es otra forma. Acá está también la satioprina, para lo que es tiopurina metil transferasa, ¿no? Entonces es más o menos el mecanismo por el cual funciona la satioprina. Otro fármaco, otro antimetabolito, es el que actúa como micofenolato mofetilo, ¿no? Inhibe a la inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces, esta inosina es la que transforma la inosina monofosfato en guanosina monofosfato, ¿no? Que es una vía de síntesis necesaria para formar guanosina y de ahí guanina. En el caso de los linfocitos T, es fundamental, ¿no? Para los linfocitos T, que participe esta enzima. Si esta enzima no funciona, entonces no va a haber cómo formar guanina, no se va a formar las células T, ¿no? Las células B y en parte algunas células gastrointestinales, pero es fundamental lo que sucede con las células T. Sobre todo con las células T es importante este mecanismo de acción de inhibir, ¿no? A la inosina monofosfato deshidrogenasa. En cuanto a otros antimetabolitos de la leflunomida, ¿no? Esta es la vía de síntesis, ¿no? Del UTP, del uridina trifosfato. Para eso, claro, digamos, los sustratos básicos son el bicarbonato y la glutamina, ¿no? Se forma carbamoil fosfato, ¿no? Y después se forma carbamoil aspartato, ¿no? Estos son los pasos iniciales. Lo importante es que la dihidroorotato tiene que convertirse en orotato, ¿no? Y luego de orotato se forma orotidina y uridina monofosfato. Entonces hay una enzima clave que produce el fenómeno de reducción, que es justamente lo que hace la orotato deshidrogenasa. Aquí me parece que no lo han puesto, pero la leflunomida inhibe a la orotato deshidrogenasa. Entonces bloquea este nivel
no se forman entonces las pirimidinas, ¿no? No se dispone de UTP, ¿no? Y no se puede utilizar los nucleótidos para formar ADN, ARN. Entonces, otra vía más que actúa también como un antimetabolito, ¿no? Entonces, todo al final interviene en la síntesis de los ácidos nucleicos correspondientes. En el caso de los alquilantes van a producir una alquilación del ADN, ¿no? El proceso de alquilación implica que se incorporan grupos metilo, ¿no? O grupos etilo, ¿no? Y esos grupos metilo o etilo van a hacer que el ADN, como se puede ver acá, ¿no? Los agentes alquilantes, hacen de que el ADN se fragmente. Y esta fragmentación, entonces, evita pues la síntesis de ADN y la transcripción del ARN mensajero. Entonces es una incorporación justamente de grupos metil, etil, butil, ¿no? Al ADN con una fragmentación, ruptura y prevención de la síntesis. La ciclofosfamida, que es uno de los fármacos que actúa de esta forma, ¿no? Puede, a partir de enzimas como la aldehído deshidrogenasa o algunas otras enzimas, formar metabolitos, ¿no? Algunos como la carboxifosfamida, son los metabolitos que se producen como consecuencia del metabolismo de la ciclofosfamida, pero también hay producción de acroleína. La aldofosfamida se convierte en acroleína. Y la acroleína es un metabolito tóxico, ¿no? Que tiene la función de producir lo que se llama la cistitis hemorrágica, ¿no? Entonces es un medicamento un poco tóxico que se puede utilizar riesgo-beneficio para algunos de los problemas pues, de exceso de respuesta inflamatoria o autoinmune. Entonces, esta lista, digamos, de resumen en cuanto a los fármacos citotóxicos, tiene ahí algunas características de eficacia, ¿no? De poca absorción, buen volumen de distribución, algunas características de reacciones adversas, la mielosupresión. La persona que toma metotrexate puede tener una irritación de la mucosa del tubo de la boca o de las deposiciones del tubo digestivo, ¿no? Es importante el metotrexato, la hepatotoxicidad, ¿no? Y si la persona consume etanol con mayor razón, ¿no? Hay toxicidad hepática importante. ¿No? Y las enfermedades en las cuales se utiliza, decíamos, artritis reumatoide, la psoriasis, la leucemia, por ahí linfoblástica aguda, dentro de las indicaciones un poco más importantes. La satioprina, un inicio lento, la administración produce la respuesta después de más o menos un mes, ¿no? El metabolito de la mercaptopurina, ¿no? Es inferior a lo que hace micofenolato mofetilo, es un poco más eficaz en términos de respuesta, ¿no? Entonces, puede producir alguna alergia, toxicidad hepática renal, ¿no? Hay problemas de náusea, leucopenia y puede interactuar con el alopurinol, ¿no? Que es el que secreta parte de la satioprina. Entonces, ¿en qué caso se da? En enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Dijimos, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ahí se puede utilizar la satioprina. En el lupus, rechazar los trasplantes, ¿no? Dentro de alguna de las acciones. El micofenolato mofetilo es un profármaco en realidad, ¿no? Se transforma en ácido micofenólico. Actuaba sobre la inosina monofosfato deshidrogenasa de tipo 1, es relativamente selectiva entonces para los linfocitos en general. Se le da mucha importancia a los linfocitos T, pero se ha encontrado que puede tener también actividad sobre linfocitos B. Y no modifica los polimorfos nucleares, ¿no? O sea, los neutrófilos se mantienen más o menos normal, ¿no? Entonces los problemas, sobre todo digestivos, a pesar de que no tienen un efecto importante sobre los polimorfos nucleares, puede haber de todas maneras un grado de neutropenia, de anemia, de lesión renal, y se usa sobre todo en trasplantes, ya menos en la artritis o la nefritis lúpica, otra vez la enfermedad inflamatoria intestinal. La leflunomida, la dihidrorotato deshidrogenasa, dijimos, ¿no? Entonces, actividad a nivel de linfocitos, ¿no? Más B que linfocitos T. No hay alteraciones en la biodisponibilidad, circulación enterohepática, la hepatotoxicidad, mayor riesgo de infecciones, ¿no? Y otra vez AR, lupus, por ahí también leflunomida, también trasplante. Y la ciclofosfamida, que suprime las células B
no hay acción importante sobre las células T, ¿no? A mayor biodisponibilidad cuando hay menor dosis, o sea, cuando se da más cantidad, como que la absorción se reduce un poco, ¿no? Y la leucopenia, la toxicidad cardíaca, la cistitis hemorrágica, recuerden la acroleína que acabamos de mencionar en una figura, puede producir una hemorragia, pues, urinaria, digamos, ¿no? Favorece el cáncer de vejiga, un antineoplásico, ¿no? Y las leucemias, el lupus, entre las administraciones, ¿eh? Entonces eso, un poco en cuanto a los fármacos, pues, de uso un poco más frecuentes. Entre los citostáticos, antimetabolitos. En el caso de la señalización de los receptores de células T, entonces, pues, hay muchos medicamentos que van a actuar desde el complejo de histocompatibilidad mayor, ¿no? Desde el receptor CD40, ¿no? Desde lo que es el complejo de histocompatibilidad tipo 1 y diferentes tipos de receptores CD80, CD86 y las proteínas correspondientes. Entonces existen varias células T o natural killer que van a interactuar con la célula presentadora de antígenos, ¿no? La célula presentadora de antígenos, por ejemplo, puede ser la célula dendrítica, ¿no? El macrófago, y lo que se busca entonces es interferir con esta señalización de las células T, ¿no? Disminuir la regulación de las células T. Entonces, dentro de los fármacos, pues, hay señales, ¿no? Que tienen que ver con el receptor CD3 y el receptor de células T, ¿no? Entonces, luego de la unión, se puede interferir la respuesta mediante la inhibición de la calcineurina, que es lo que vamos a comentar en un momento. Otra segunda cascada es justamente la célula presentadora de antígenos versus las proteínas CD80 o CD40 con los receptores de células T, ¿no? Entonces, por este lado, ¿no? Influye un poco lo que puede hacer los glucocorticoides o el sirolimus, ¿no? Interferir un poco con la actividad de respuesta. Y finalmente, un tercer grupo de señales están constituidos por interleucinas, ¿no? Diferentes tipos de interleucinas. Eh, puede suceder con lo que es el interferón, que está acoplado a las Janus quinasas, a los STAT, ¿no? Entonces, esta actividad, ¿no? Entonces puede ser interferida, ¿no? En la producción de la respuesta. Por ahí está, por ejemplo, el sirolimus y el emetor, que es un regulador de la transcripción, ¿no? Términos de rapamicina está asociado al sirolimus. Entonces, ciclosporina y tacrolimus son interferencias que se dan a nivel intracelular. Entonces tenemos aquí lo que es la calcineurina, el factor nuclear activador de las células T, ¿no? Es regulado por la calcineurina y luego se produce la interleucina 2 y luego la interleucina 2 va a regular la transcripción. Entonces los medicamentos que van a bloquear esta respuesta, el típico, el más conocido es la ciclosporina, se une a la ciclofilina e inhibe la actividad de la calcineurina, que es una fosfatasa. Al bloquear a la calcineurina, al inhibir la actividad de la fosfatasa, entonces no se puede defosforilar el factor nuclear activador de las células T. Y como no se va a activar, no se va a formar la interleucina 2 y no va a haber proliferación, pues, de lo que son en este caso, las células T, ¿no? Los linfocitos T. Entonces, eso es fundamentalmente lo que va a suceder con la ciclosporina. En el caso del tacrolimus, el mecanismo es similar, con la diferencia de que la inhibición de la calcineurina no depende de la ciclofilina, sino de un factor de tipo quinasa, ¿no? Que es de tipo 12, FKBP12, que también va a interferir con los procesos de transcripción, sobre todo mediados por la interleucina 2. El sirolimus, por su parte, entonces inhibe una vía que es la vía de la rapamicina. Entonces podemos ver en la parte inferior que el sirolimus se va a unir a FKBP12, que ya lo acabamos de mencionar hace un momento, y que va a inhibir, ¿no?, a la proteína TOR. Es una proteína de transcripción parecida a la rapamicina. Entonces no va a haber síntesis de proteínas, ¿no? Entonces lo que va a suceder
es que va a haber una interferencia con el remodelamiento del sitio esquelético, con la producción de células y la proliferación, con los iones de transporte y de las células de sobrevivencia, ¿no? Son algunas de las respuestas que se pueden generar. Y también puede haber una modificación en la biosíntesis de los lisosomas o de la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces son algunas de las respuestas perdón, que se van a ver cuando actúe el FKBP12 junto con el sirolimus, ¿no? En las respuestas de tipo transcripcional. Otro mecanismo es la inhibición de la coestimulación. Entonces tenemos a la célula T, a la célula presentadora de antígeno. Y podemos ver que la interacción entre CD28, el receptor de célula T, con el complejo histocompatibilidad y el CD80, esas son las interacciones, son los que median, como vemos acá, la activación, la proliferación, la producción de mediadores de la inflamación. Entonces, abatacept, hay otros como belatacept, ¿no? Como algunos otros que actúan en el CD80 o CD86, pero el típico, el que está siendo utilizado es el abatacept. Entonces, es una inmunoglobulina que va a bloquear la interacción CD28 con CD80-86. Entonces, eso va a bloquear la activación y la proliferación de los mediadores correspondientes. No hay que olvidar que no es suficiente en la estimulación que se produzca la interacción entre el complejo histocompatibilidad y el receptor de células T. No es suficiente solo con eso. Se necesita que se produzca lo que es un bloqueo de la coestimulación. Entonces necesitamos no solo estimulación, sino como todos sabemos una coestimulación que al no darse o al bloquearse, entonces inhibe pues la activación y la proliferación correspondiente. Y entonces algunas características complementarias, ¿no? Ahí está la ciclosporina. Podemos ver que la ciclosporina tiene una biodisponibilidad variable. Generalmente cuando la ciclosporina se administra con alimentos grasosos mejora un poco la biodisponibilidad, un elevado metabolismo hepático, varios efectos adversos. Estos medicamentos en general son nefrotóxicos, ¿no? Tanto ciclosporina como tacrolimus son característicamente nefrotóxicos, ¿no? Aumentan la presión arterial, aumentan el riesgo de epidemia, ¿no? Y aumenta el riesgo de daño renal, por ejemplo, con los AINES o con la anfotericina. Artritis reumatoide, una indicación, la psoriasis, el trasplante renal. Ciclosporina también se usa en el síndrome nefrótico, no lo hemos puesto acá, pero el síndrome nefrótico idiopático también se aplica lo que es la ciclosporina. El tacrolimus puede usarse por diferentes vías de administración, algo superior a la ciclosporina, inhibe varias citoquinas, incluido el TNF-alfa, ¿no? Las células B y las células NK se mantienen, el linfocito T es fundamentalmente el que es inhibido, ¿no? La nefrotoxicidad, la intolerancia digestiva, riesgo de anemia, ¿no? Y se usa en dermatitis atópica, es importante, a veces es de aplicación tópica, otras es de aplicación sistémica, ¿no? Y la psoriasis. Y el sirolimus, ¿no? Una biodisponibilidad disminuida con los alimentos, una unión alta a las proteínas plasmáticas, 97%, ¿no? Entonces se puede aplicar igual en trasplante renal, en los estén coronarios, eso es importante, pero ahorita primero mencionamos el riesgo de efectos adversos como la hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? O la hipopotasemia, ¿no? O las epidemias. En cuanto a los estén coronarios, el stent es un tubito, ¿no? Es un tubo que se coloca en la arteria coronaria y que permite pues corregir un infarto, ¿no? Entonces, esos tubitos no son metales, ahora esos tubitos tienen sirolimus, ¿no? Entonces el medicamento está mezclado ahí con el tubo que se va a colocar en la arteria coronaria y eso va a reducir el riesgo de obstrucción. Entonces es un medicamento incorporado al stent que va a mejorar la eficacia y va a disminuir el riesgo de obstrucción de este tubo que se usa en el infarto de miocardio. Los anticuerpos monoclonales son una lista, ¿no? Entonces tienen una serie de prefijos, ¿no? O, vi, va, ¿no? Y una serie de tejidos blancos. Se habla de
diferentes tipos de fuente, y el sufijo que generalmente se utiliza es el MAB, ¿no? Entonces el término MAB generalmente es lo que hace que hablemos de UMAB, ¿no? CIMAB, SUMAB, ¿no? Entonces son los abreviaturas que se pueden utilizar para nombrar los anticuerpos monoclonales. Dentro de los anticuerpos monoclonales están los inhibidores de citoquinas, ¿no? Entonces ya hablamos del abatacept, ¿no? Es un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD86. Hay un anticuerpo monoclonal contra el receptor CD20, ¿no? Que se encuentra en los linfocitos B. Acá está, los linfocitos B tienen su receptor CD20, que ayuda entonces a lo que es la diferenciación y la proliferación. Entonces, al bloquear el receptor CD20 con rituximab, entonces se va a bloquear la proliferación de células B, se va a favorecer la apoptosis, ¿no? Se va a reducir la maduración a células plasmáticas, ya no habría anticuerpos. Entonces, este rituximab es uno de los medicamentos que se está utilizando en diferentes enfermedades. Otro grupo importante de inhibidores de citoquinas son los inhibidores del factor de necrosis tumoral, ¿no? El factor de necrosis tumoral entonces va a bloquear justamente, por ejemplo, etanercept o infliximab. Etanercept es lo que se da, por ejemplo, para artritis reumatoide, o infliximab para artritis reumatoide. En diferentes países, incluido el Perú, ¿no? Tenemos etanercept. Entonces, con eso se va a bloquear al factor de necrosis tumoral y se va a reducir, entonces, la progresión de lo que es la artritis reumatoide. Es una de las indicaciones importantes de este TNF. En el caso del el receptor de la interleucina 6, el tocilizumab, ¿no? Es un modulador importante, ¿no? Que no solamente tiene actividad, ¿no? En las células osteoclásticas o en los condrocitos, sino que también está relacionado con la producción de citoquinas. Entonces, tocilizumab se está utilizando, por ejemplo, en el caso de el COVID, ¿no? La idea es reducir la respuesta de los inmunomoduladores, en este caso de las citoquinas, ¿no? Proinflamatorias, y tratar de mejorar el estado del COVID, ¿no? Del paciente que tiene COVID, ¿no? Entonces, tocilizumab. Hay diferentes trabajos, no es un medicamento tan eficaz, pero hay numerosos trabajos que se han hecho y que han demostrado que puede ser beneficioso. Y las llanosquinasas, ¿no? Que bloquean justamente a estas enzimas, ¿no? El tofacitinib, el baricitinib, ¿no? Entonces, que bloquean estas señales llanosquinasas, ¿no? Que tienen efecto transcripcional, ¿no? Tienen efecto transcripcional. Acá tenemos lo que corresponde a la interferencia del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1. Entonces ahí vemos el TNF y su receptor. Normalmente hay actividad de caspasas, hay actividad de llanosquinasas, hay actividad del factor nuclear kappa de tipo beta. Todos estos procesos se inhibe cuando se bloquea al TNF-alfa. Y la interleucina 1 puede actuar sobre los fibroblastos, sobre los sinoviocitos, activando metaloproteinasas. También puede haber una activación de las células T. Entonces, la interleucina 1 puede actuar sobre estos dos blancos principalmente para producir la respuesta inflamatoria. Y lo que usamos fundamentalmente son inhibidores de TNF-alfa. Hay varios subtipos, algunos son anticuerpos monoclonales, otros son proteínas, ¿no? Que tienen un componente proteico y una porción, esto se llama la porción fija del anticuerpo monoclonal, ¿no? Hay una porción constante o fija y hay una porción variable. Acá estaría la porción constante y esta es una porción proteica, ¿no? De donde se ha fusionado para actuar contra el TNF-alfa, ¿no? Entonces acá el segmento variable y acá completo el anticuerpo monoclonal. ¿Qué se ha encontrado, no? Que el infliximab tiene más avidez, se fija más por el TNF-alfa a través de la membrana y forma complejos más estables que el etanercept. Entonces el infliximab parece ser un poco mayor, ¿no? Y se une a las dos formas del TNF-alfa, tanto la forma mono y trimérica, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos va a suceder
con el inhibidor de TNF-alfa. Y los inhibidores de la interleucina 1, el más conocido es el anakinra, ¿no? Entonces el anakinra, podemos ver aquí, es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Contra el receptor de interleucina 1, ¿no? Esta anakinra, sin embargo, ¿no? Que va a bloquear el receptor de interleucina 1, no ha demostrado mucha eficacia, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de inhibidores de citoquinas, el inhibidor del TNF-alfa es el principal inhibidor y es el que se está utilizando actualmente y el que tenemos es el etanercept. El anakinra no ha demostrado mucha eficacia al interactuar con el receptor de interleucina 1 y al no tener una buena respuesta, al no producirse lo que es el factor nuclear kappa de tipo beta o las llanosquinasas, ¿no? Con estas respuestas no se ha conseguido una respuesta superior a lo que es, perdón, el anti-TNF. El anti-TNF es más eficaz. En cuanto a los antagonistas del receptor de interleucina 6, ya hemos dicho el tocilizumab, el bloqueo tiene varias respuestas, ¿no? Va a reducir la inflamación, ¿no? Va a actuar, en este caso, haciendo lo que corresponde a la hepcidina, ¿no? Disminuyendo lo que se llama esto es la ferritina, ¿no? Tiene efectos sobre la producción de anticuerpos, va a tener efectos sobre la autoinmunidad, la diferenciación de los linfocitos TH17, va a inhibir a las células T citotóxicas, va a bloquear a los sinoviocitos, ¿no? A los fibroblastos que están a nivel dérmico. Entonces, todas estas respuestas se pueden neutralizar con el tocilizumab. La finalidad principal, obviamente, es el bloqueo de las células B y de los CD4, ¿no? En parte también el CD8. Son los principales objetivos que se aplican en el caso de este antagonista, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Cómo producen un bloqueo sobre la tormenta de citoquinas, ven en la parte inferior derecha acá, mediante el famoso tocilizumab, ¿no? Es un antagonista del receptor de interleucina 6, de manera que no se va a producir la tormenta de citoquinas, que es parte de la respuesta en el COVID, ¿no? En el SARS-CoV-2, ¿no? Que es conocido. Algunas de las características no solo del bloqueo del TNF-alfa, sino de la interleucina 6, tocilizumab, o interleucina 1, el anakinra, el rituximab contra el CD20, ¿no? O el abatacept. Entonces, vienen a ser, digamos, anticuerpos monoclonales o moléculas de fusión como el etanercept, con parte del anticuerpo monoclonal y algunas de las respuestas que pueden producir, ¿no? Los medicamentos. ¿Sí? Bien. Estos fármacos, etanercept, infliximab, anakinra, se utilizan por vía parenteral. Como son anticuerpos monoclonales, no se pueden dar en jarabes o en tabletas, ¿no? Vienen para administración subcutánea o intravenosa y no se administran todos los días, ¿eh? Se administran, como dice acá, cada 2 semanas, semanal, entonces tienen intervalos de administración, ¿no? Algo parecido sucede en términos de seguridad, ¿no? Son fármacos que pueden favorecer la aparición de infecciones. Ese es el problema con muchos anti-TNF, ¿no? Pueden hacer que se active una tuberculosis, lo cual es un problema. Entonces, al paciente con artritis reumatoide, que no responde bien, digamos, al metotrexato, que no responde bien a la sulfasalacina, se le aplica etanercept. ¿Cuál es el problema? Que puede tener infecciones con más facilidad o, hablando del Perú, hablando de nuestro medio, que el paciente se ha tenido contacto con un tuberculoso y tiene tuberculosis latente, o sea, no tiene cuadro clínico y se le da etanercept, entonces la tuberculosis, al bloquear el TNF-alfa, se produce un desarrollo, aparece, ¿no? Se desencadena un cuadro de tuberculosis, ¿no? Entonces siempre hay que estar monitorizando, ¿no? Al paciente, ¿no? Haciendo controles respecto a el riesgo de infecciones, ¿no? Y si hay infecciones, como dice acá la referencia, hay que suspender el tratamiento. Hay un fármaco en especial que es un bloqueador de las integrinas, ¿no?
Entonces las integrinas obviamente facilitan pues la adhesión al endotelio, ¿no? Lo hacen las integrinas de tipo alfa y beta, ¿no? Alfa 1, beta 1 son las integrinas, entonces hay un bloqueo de estas integrinas, de estas proteínas de fusión, con un anticuerpo monoclonal que se llama natalizumab. Entonces eso ha demostrado que puede ser beneficioso en el caso de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces interfiere con la unión, ¿no? De los anticuerpos monoclonales, ¿no? Bloquean, intervienen con la unión de las integrinas, ¿no? Y las células de defensa como los linfocitos T. En cuanto a antagonistas de los factores de crecimiento, entonces tenemos una gran cantidad de anticuerpos monoclonales. Respecto de los anticuerpos que actúan como factores de crecimiento, uno de los más usados que vamos a revisar en un momento es el trastuzumab y el pertuzumab, ¿no? Es un antagonista de receptor de factores de crecimiento que está relacionado con el cáncer de mama. Ahorita lo vamos a ver. Hay otros que son receptores para el factor de crecimiento endotelial vascular, también tiene sus factores de crecimiento. Después tenemos el receptor del factor de crecimiento parecido a insulina y así. Los receptores tienen sus propios anticuerpos que pueden actuar interfiriendo entonces con las cascadas intracelulares que median los procesos de transcripción, ¿no? De transcripción. Ahora, trastuzumab y pertuzumab, que están aquí, se aplican para neutralizar al receptor ER2. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de dominios, digamos, y el subdominio 4, el ER2, tiene que ver con el trastuzumab, y el dominio de dimerización, que actúa como homodímero, ¿no? Corresponde un poco a pertuzumab, ¿no? Entonces, el trastuzumab suprime la actividad del ER2 y señala células para destrucción por el sistema inmune, pero no bloquea la dimerización, no bloquea que actúe como dímero el ER2, pero sí hace que las células donde se encuentra el receptor sean destruidas por el sistema inmunológico. Entonces, el trastuzumab facilita esa destrucción. Se usa en el cáncer de mama, ¿no? Entonces se usa en el cáncer de mama. Es caro, pero tiene aspectos beneficiosos. Y pertuzumab inhibe la formación de dímeros, ¿no? Con ER2, ¿no? Entonces suprime también las vías de señalización y al final la consecuencia es que hay una destrucción del sistema inmunológico, ¿no? Son las características de estos anticuerpos monoclonales. Finalmente, las inmunoglobulinas, hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Antilinfocítica, antirrábica, inmunoglobulina Rho intramuscular, ¿no? Para neutralizar la posibilidad de que se desarrollen respuestas contra el factor RH, ¿no? Porque el antígeno D es el factor RH, ¿no? Hay una serie de inmunoglobulinas contra la hepatitis B, ¿no? Entonces que pueden actuar en el ser humano. Y se ha encontrado que la inmunoglobulina intravenosa tiene varios beneficios, ¿no? Con esto vamos a terminar. La aplicación directa de una inmunoglobulina intravenosa puede disminuir la endocitosis, ¿no? Reducir la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Reducir la diferenciación de las células dendríticas, puede disminuir la proliferación de las células T, disminuir la IL-2, todo a partir de la administración endovenosa de la inmunoglobulina. Entonces son algunos de los beneficios múltiples que se puede administración intravenosa de inmunoglobulina G, ¿no? Por ejemplo, la apoptosis de las células B, la neutralización de los factores de crecimiento de tipo B, lo que es la producción de interleucina 1, ¿no? Entonces la actividad de los neutrófilos, ¿no? Múltiples respuestas que se pueden producir. Bien, entonces esto es lo que queríamos un poco comentarles. Hay una cuestión, digamos, panorámica de lo que son los inmunomoduladores. ¿Ya? Por supuesto, cada inmunomodulador tiene sus características, puede ser un capítulo muy extenso, ¿ya? Está en continua, digamos, innovación, ¿no? Está en continua renovación de lo que son los inmunomoduladores. Si hubiera algún comentario o sugerencia o pregunta que quieran hacer,
Bien, entonces vamos a cerrar ahí la reunión de hoy día. Les voy a proponer. Doctor, Sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. Eh, leyó el mensaje que le dejé en el chat.